Ok, con este sí. Oramos. Señor, gracias damos por tu amor, gracias damos por tus bendiciones, gracias damos, Señor, por estar acá. Yo te quiero pedir, Dios, que tú seas glorificado en este momento, que tú nos ayudes para entender tu palabra, que tu espíritu se mueva con libertad. Oramos, Dios, para que usted reciba el honor y la gloria en este momento, que usted, Señor, reciba la alabanza. Ahora te estábamos cantando, Señor, pero te pido que podamos ahora, a través de la exposición de tu palabra, crecer, madurar y obviamente, Señor, llenar el entendimiento, pero para ponerlo en práctica. Gracias, Señor bueno, porque nos ayudas. Gracias, Señor bueno, porque nos diriges. Gracias, Dios, porque nos amas, porque estás guiándonos en todo, conduciéndonos en todo. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a ver. Aló. Ok, este sí. Muy bien. Si se logra pensar. Ahí está. Ahora sí. Estamos hablando de construir con Nehemías. Y hoy el título del mensaje trata sobre enfrentando la crítica y la oposición. Enfrentando la crítica y la oposición. Quiero que recordemos que semanas atrás dije que este libro habla mucho sobre liderazgo. Habla mucho sobre liderazgo. En cierta manera, cada uno de nosotros es un líder. Somos líderes dentro del hogar, somos líderes en el centro de trabajo, somos líderes en nuestro centro de estudio, somos líderes en la comunidad, somos líderes y espero en algún ministerio dentro de la iglesia. Somos líderes, ¿verdad? Ahora bien, desafortunadamente, por la caída del ser humano, nuestra forma de liderar se dañó, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que nosotros lideramos? Lideramos de una manera torcida. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos o pensamos que liderar es mandar, ¿verdad? Que liderar es imponerse, tipo dictatorial, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo. Ese es el concepto muchas veces de liderazgo que algunas personas tienen. Nuestro mejor ejemplo de liderazgo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de liderazgo, tan bueno, que Él escoge, si usted ve, Él escoge a 12 personas, los capacita para una obra mundial, pero esos 12 de repente están guiando, o Él está guiando a 70 más. Y luego vemos una obra tan grande de un liderazgo tan bueno que hasta el día de hoy, siglo XXI, su obra sigue adelante. Haríamos muy bien en aprender su vida para imitarla. Nehemías es un buen libro que, entre otras cosas, nos enseña a ser líderes conforme al corazón de Dios. Y cada uno, repito, puede ocupar un campo de liderazgo. A veces pensamos de que solamente la gente adulta o solo los hombres. No. Las mujeres también pueden ser líderes. Los jóvenes también pueden ser líderes. Ahora, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Para ser líderes espirituales, necesitamos tener una carga, un peso para la gloria de Dios. Sí, hay que realizar la obra, hay que realizar una obra. En mi vida, en la familia, en el ministerio, en medio de la comunidad, hay que realizar una obra. Estamos de acuerdo, pero debe ser realizada para la gloria de Dios. No para sentirnos bien, o no para hacer algo, no para apoyar nada más, sino para la gloria de Dios. Nehemías se dio cuenta que al estar la ciudad destruida, al estar la ciudad en ruinas, todo cayéndose, se dio cuenta de que esto no glorificaba, que esto no traía gloria a Dios a las demás naciones. Porque recuerden que la gente veía todo caído y decía, ¿cómo puede estar un Dios con él? ¿Cómo puede estar? Jamás. Una segunda cosa que hemos visto, que además de la carga por la gloria de Dios, se requiere una gran compasión por la gente, por las almas. Se requiere compasión para ministrar a la gente. Y hay que tener presente que cuando hacemos lo que glorifica a Dios, cuando queremos hacer lo correcto, siempre recibiremos oposición. Siempre. Intente usted hacer un cambio en su vida a nivel espiritual y recibirá oposición. Intente usted mejorar la familia, recibirá oposición.
Intente usted meterse en la iglesia para crecer, madurar y servir y siempre recibirá oposición. Siempre. Y finalmente dijimos que cada persona es importante y que cada tarea es importante, no importa lo aparentemente pequeña que sea. Entramos al capítulo 4 de Nehemías y acá vemos algo muy práctico, algo muy de actualidad. Si usted recuerda, en el capítulo 2, el versículo 10, aparece una gente que se opone al liderazgo de Nehemías. ¿Usted recuerda los nombres? Sanbalat y Tobías se oponen. Y unos versículos después aparece otro hombre en escena, aparece otra persona en escena. Y se llamaba Gesem el árabe. Estos tres hacen una especie de grupo en contra de Nehemías. Acá en el capítulo 4 los vemos que aparecen. Y ellos son instrumentos de Satanás para hacer algo. Y es algo clave, es algo, ¿cómo decirlo? Es algo dañino, extremadamente dañino al liderazgo. Y es la crítica. Criticar. La crítica siempre sucede cuando estamos haciendo o intentamos hacer algo bueno. Siempre. Siempre que alguien diga, yo voy a hacer algo bueno, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, yo voy a acercarme a Dios, yo voy a involucrarme en este ministerio, siempre recibiremos crítica, siempre. Y saben, la crítica hiere, la crítica daña y hasta se puede traer abajo a cualquiera. Nehemías nos presenta a un hombre que enfrenta la crítica y la vence. Y yo quiero que aprendamos de él. Quiero que aprendamos de él porque tarde o temprano usted, repito, que es un líder en el hogar, usted que es un líder en el trabajo, usted que es un líder en su centro de estudio, usted que es un líder acá en la iglesia y espero que llegue a serlo y entre más líderes mejor, vamos a recibir críticas. Siempre vamos a recibir, alguien va a criticarnos. Todos los seres humanos, en menor, por cierto, en menor o mayor grado, todos los seres humanos criticamos, ¿no es cierto? Todos, no estamos exentos de eso. Tenemos que luchar para no criticar a veces. Siempre que vayamos a hacer algo para Dios, sea en nuestra vida íntima, en nuestra vida personal, con el Señor, a nivel familiar o en el ministerio, siempre recibiremos oposición y crítica. Ahora, alguien dijo, un hombre llamado Elbert Hubbard dijo, y lo pongo ahí en la pantalla, para evitar las críticas, no hagan nada, no digan nada, sé nada. Así usted se evitará las críticas. O sea, eche un paso para atrás, cruce los brazos, siéntese y no aparezca en nada y va a ver que nadie lo critica. ¿Sí? Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo enfrentar la crítica? El hecho de que si nos van a criticar, nos van a criticar. Sí va a haber crítica. Pero el punto es cómo vamos a enfrentar la crítica. Bueno, entonces, cuando alguien lo critique, yo quiero que veamos tres aspectos hoy. Cuando alguien lo critique, número uno, no se frustre, no se moleste, no se doblegue, clame a Dios. Clame a Dios. Nuestra carne, la tendencia es, ay, qué frustrado me siento. Ay, me están criticando. Ay, uy, esta gente que me está criticando, que me está molestando, ojalá un rayo les cayera, ¿verdad? No critique, no se frustre, no se moleste, no se doblegue. Haga lo que hizo Nehemías, corra a Dios. Haga lo que hizo este hombre, corra a Dios. A veces nosotros decimos, es que, bueno, yo ni que fuera Dios. Bueno, es que aquí tenemos un hombre que no es Dios. Bueno, es que ni que fuera el Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos un hombre que no era el Señor Jesús. Bueno, ni que fuera pastor. Él no era pastor. Él era un consejero del rey, coopero del rey, un político, si quiere verlo así. Una persona metida allá en la casa amarilla, tomando decisiones con el rey de Persia, el rey del imperio más grande. O sea, no estamos hablando de aquí de un sacerdote, un sumo sacerdote, un religioso. Estamos hablando de un hombre común y corriente. Pero ¿qué es lo que hace? Enfocado, sabiendo que su dependencia es en Dios, no en él. Cuando lo critican, corre a Dios.
Capítulo 4 de Nehemías, versículos 1 al 5. Nehemías 4, 1 al 5. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, o sea, burla de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. O sea, Sanbalat no llegó solo. Sanbalat había llegado con su ejército proveniente de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. O sea, van a levantar un muro con piedras quemadas, con piedras dañadas, con piedras desdentadas, despedazadas. Con eso es que van a hacer el muro. Versículo 3, y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, ahí entonces el hombre ya mete la cuchara también, ya se sintió apadrinado, entonces él también tiene que meter la cuchara. ¿Qué dice? Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Y qué hace Nehemías? Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías era un hombre de oración. Veamos a Nehemías. Antes de responder cualquier cosa, oraba. Antes de tomar una decisión, oraba. Antes de hacer cualquier cosa, oraba. Y repito, no era un hombre religioso. Era un hombre común y corriente como usted. Pero sin embargo, él sabía que es en Dios donde está mi fortaleza. Es en el Señor donde está mi castillo fuerte. ¿Qué diferencia y qué contraste con Saúl? Con el rey Saúl. ¿Sabe cuántas veces vemos a Saúl orando en la Biblia? Ni una sola. Ni una sola. ¿Por qué? Porque Saúl dependía de su atractivo físico. El hombre era guapo, era alto y tenía un apoyo popular. Dependía de todo lo externo. ¿Sabe usted cuántas veces vemos, por ejemplo, a Sansón, el hombre más fuerte sobre la tierra? ¿Sabe cuántas veces vemos a Sansón orando? Una sola antes de morir. Una sola antes de morir. Algo que nosotros tenemos que entender y que vemos acá en la Biblia es que los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios eran personas de oración. Eran personas que acudían a Dios, eran personas que se refugiaban en Dios. No eran personas que no tenían problemas. Todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades. Pero iban a Dios. Iban primero a Dios. Descargaban en Dios. Echaban toda su ansiedad sobre Él. Nehemías oraba constantemente antes de hablar. Ahora, ok, vienen y nos critican. Sí, nos critican. Y entonces no me tengo que frustrar, no me tengo que molestar, no me doblego, sino que voy a Dios. Ok. Pero ¿qué tengo que entender con relación a la crítica? ¿Qué hacer con la crítica? ¿Qué debo entender yo con relación a la crítica? Bueno, primero reconozca la razón, el motivo de la crítica. Reconozcamos la razón, el motivo. Hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Hay gente que llega y da una crítica y debemos tomarla. No nos gusta. A la gente no nos gusta que alguien nos diga, y hermano, ¿por qué no hace tal cosa? Y hermano, ¿por qué no hizo tal? Y hermano, ¿por qué? Pero es que eso es trabajar en equipo. Y es bueno. Y nos ayuda. Y como dice la Biblia, hierro con hierro se afila. Gracias a Dios por la gente que tiene críticas constructivas. Pero desafortunadamente a veces la gente lo toma personal. Ay, me está atacando. Ay, me está atacando. No. No nos gusta, pero tenemos que oír a esas personas que llegan con una buena actitud y aún si llegaran con una mala actitud. ¿Recuerdan la historia de un hombre llamado Simei? El rey David enfrentó una sublevación por parte de su hijo Absalón.
Y el rey David entonces, en lugar de enfrentar y decir a su ejército, vamos y matamos a mi hijo, prefiere huir. Y donde él va huyendo, le sale al encuentro un tipo raro, bastante raro, que se llamaba Simei. Y entonces, para ver el cuadro, de repente David va con su ejército por aquel lugar y Simei está por este lado, agarrando piedras y empezando a gritarle improperios al rey. Un tipo común y corriente. Y empieza a insultar al rey, a insultarlo y a agarrarle, y le tiraba piedras y lo insultaba y le tiraba piedras. Y de repente uno de los generales del ejército de David, uno llamado Abisai, o Abisaí, de esos arrancados, ¿verdad? De esos que no aguantan nada, se vuelve y le dice al rey, ¿quieres que le corte la cabeza? ¿Quieres que te traiga la cabeza en un platón de ese tipo? ¿Cómo se atreve ese hombre a levantar esos improperios, a decir semejantes barbaridades contra usted, rey? Nada más dígame y mire, yo de una vez voy, dos toques. ¿Y qué es lo que le dice David? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Qué tremendo. El rey David dijo, si esto está pasando, Dios tiene un propósito. No lo entiendo, pero Dios tiene un propósito. Podemos aprender de todo, incluso de la crítica. Pero en este caso, de Nehemías capítulo 4, no era una crítica constructiva. En este caso, Sanballat y sus colegas, ¿verdad? Sus compañeros, sus compinches, no estaban haciéndole una crítica constructiva. No. Era una crítica destructiva, hiriente. ¿Y cómo sabe que era destructiva? Por la palabra escarnio que encontramos en el versículo 1. Ellos hicieron escarnio, hizo escarnio de los judíos. La crítica que se burla de otros nunca jamás puede ser una crítica constructiva. Ahora hay gente que de repente le gusta hacer eso. Critica burlándose de, y cuando de repente usted reacciona y usted dice, un momentito, pero ¿por qué está diciéndome usted eso? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, era una broma. O sea, le metió el puñal hasta adentro, ¿verdad? La daga que le salió hasta el estómago acá. Y cuando usted dice, un momentito, pero ¿por qué usted me...? No, era una broma. No era una broma. No era una broma. Se hizo con alevosía. Goliat. Tomamos el caso de Goliat. Goliat se burló de Israel. ¿Y para qué lo hacía? Para provocar a Israel. Él se paró delante de los escuadrones de Israel y empezó a burlarse y empezó a burlar del rey Saúl. Y cuando llegó el joven David, empezó a burlarse de David. El pueblo de Israel y los mismos soldados romanos se burlaron del Señor Jesús. Volviendo acá a Nehemías, ¿por qué lo estaban haciendo? O sea, ¿por qué se estaban burlando? ¿Por qué estaban haciendo esta crítica burlesca? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, en Nehemías capítulo 2, versículo 10, ellos querían destruir, ellos no querían el bien. Ellos no querían el bien para nada de Israel, no les importaba. Vean, hermanos, no seamos como Sanballat. No estemos criticando a otras personas, sean creyentes o sean incrédulos. A veces de repente tomamos atribuciones y decimos, bueno, yo soy un creyente, entonces yo puedo criticar a los inconversos. No somos. Bueno, podremos ser creyentes, pero no tenemos el derecho de andar criticando a la demás gente. No critique a la gente. Hay gente que va a compartir sus ideas. Hay gente que va a compartir sus creencias. Y hay gente que no las va a compartir. No los critique. Sea que a usted le agrade o que le desagrade, no critique. Sea que vivan esas personas en santidad, o sea que vivan en un completo descrédito y en el mundo, no critiquemos. No critiquemos. Vea lo que dice Proverbios. La Biblia en Proverbios 29, versículo 8 dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. El escarnio o la burla viene de Satanás.
Es el mismo diablo el que hace que venga. Vea Proverbios capítulo 21, versículo 24. Proverbios 21, 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio. Y a veces nosotros pensamos así el escarnecedor, fulano de tal, aquí el vecino, el compañero de trabajo, la amiga. No. Se refiere a Satanás, principalmente al padre de mentira. ¿Cuál es uno de los nombres de Satanás? Diablo, adversario, enemigo, el que se opone. Él es el escarnecedor principal. Claro, hay otras personas que siguen su juego, pero él es el principal. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Ahora, veamos el proceder de Sanbalat y de sus amigos. Se burlan, ellos se están burlando, hablando de Nehemías, se están burlando de su fuerza, se están burlando de su fe, se están burlando de su capacidad y se están burlando de sus recursos. Están haciendo una burla global. Sanbalat lo está haciendo, como dije al principio, delante de su ejército. Vean, es una guerra psicológica. Sanbalat lleva al ejército, se para delante de los judíos que están trabajando ahí y delante de Nehemías, que sale como el líder a decir: ¿qué pasa? Y lo que él hace es, delante de todo este ejército, respaldado, empieza a burlarse. Es una guerra psicológica. Él quiere ganar la guerra sin tirar ni una sola flecha, ni una sola lanza, ni desenvainar una sola espada. Una guerra psicológica para que ellos digan: me vengo abajo, me vengo abajo. A Sanbalat se le suma Tobías. Dentro de la burla utiliza la exageración. Si una zorra se sube en ese muro, un muro de por lo menos 3 metros. O sea, es que no es un murito que ponemos en el jardín, de esos muy bonitos que venden ahora, ¿verdad? Que son como así de gruesos, ¿verdad? Y que son esos muritos ahí que a veces se tambalean mucho si no le ponen buenos postes. No, un muro de por lo menos 3 metros. Y ese hombre está diciendo: si una zorra se sube, esos bichillos que son así, se cae todo, se viene abajo. ¿Qué hace Nehemías? Ve el ejército, ve a estos matones, se agarra la cabeza y dice: ahora sí, ya está. Mi abuela decía: me llevó Candanga. ¿Quién es Candanga? Yo siempre le abuela: ¿quién es Candanga? Y se ponía bravísima mi abuela. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo? Un ejército, gente burlista, criticando, condenando. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los ignoró. Totalmente. Los ignoró. No se defiende. Ni siquiera los alza a ver. Él no cae en la trampa. Ahí está. ¿Ustedes con qué permiso? No, ustedes no van a poder hacer. Una zorra se sube y se cae. Dios, o sea, ni siquiera le dice: espera un momentito, voy a orar. No, los ignora totalmente y empieza a orar. Se vuelve a Dios. Corre a donde el que todo lo ve para pedir justicia. Él les está pidiendo: Señor, denle duro. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Dónde está la misericordia? No. Él lo que está pidiendo es justicia. Él no es... ¿Cómo? Pero no es que no hay que vengarse. Los cristianos, sí, exactamente, los cristianos no tenemos que vengarnos. Pero nosotros podemos pedirle a Dios que Él sea el vengador nuestro. No está mal. ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Ok? Entonces, en lugar de a veces jugar de muy santos y muy piadosos, que no lo somos, no, digámosle: Señor, usted que ve en lo secreto, usted que ve esta situación, usted ve que está mal, sea usted nuestro juez. Eso es lo que está diciendo Nehemías: Señor, estamos haciendo, el pueblo y yo, una obra para usted. Estamos haciendo bien, estamos haciendo lo que glorifica a usted. Pero esta gente se está oponiendo, esta gente está haciendo lo malo. Señor, páguele según su necedad. Señor, hágalos ver, repréndalos, castígalos. No, es que no hay que orar así. ¿Quién dice que no?
No es Él el que está diciendo, ok, todo el mundo agarre las armas porque vámonos contra toda esta gente. No, Él es Dios, sea usted nuestro vengador. Ok, sea usted el que dé la atribución, la retribución. Eso es lo que está pidiendo Nehemías. Señor, retribuya esto. Pero no solamente eso, no solamente reconozca el motivo de la crítica, sino repose en el hecho que Dios retribuirá al que critica. Repose, descanse en el hecho que Dios va a retribuir al que critica. Confíe en que Dios va a hacerle justicia. Dios no va a pasar por alto ninguna ignominia. Dios no va a pasar por alto ninguna situación. Dios no se va a hacer el loco ni se va a confabular con las personas que hacen mal. Dios no se va a hacer de la vista corta ni va a volver a parar para otro lado. Dios es Dios y Él ve en lo secreto y Él tarde o temprano va a recompensar o va a reprender según lo que hayamos hecho. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros lo queremos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Señor, ok, yo sé que usted es juez, yo sé que usted va a operar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué le parece hoy en la noche? Ese es nuestro problema. Que queremos indicarle a Dios cuando Él tiene que hacer las cosas, cuando lo que deberíamos hacer es descansar en su soberanía. ¿Que Él lo va a hacer? Lo va a hacer. Hermano, entréguele a Dios el asunto. Él tarda, pero Él no olvida. A su tiempo perfecto, Él será su vengador. Él será nuestro vengador, como lo fue en el caso de Nehemías. Él se encargará de aquel que se burla de usted, de aquel que le critica, de aquel que le hace bullying, de aquel que le hace mal. Él se encargará. Dios es fiel. Aprendamos del Señor Jesucristo. Ahí en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2, 23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Encomendemos esa causa a un Dios justo. Dios ve su realidad. Dios ve su realidad todos los días. Y Él no dejará sin castigo a los burladores. No dejará. Ve a Proverbios 3. Aquí dice, ciertamente, Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Usted se está burlando de mi hijo. Usted se atreve a reírse de mi hija, de mi princesa. Usted va a pagar. Dios es justo. Las personas que usan su lengua para criticarle y burlarse de usted, si no se convierten al Señor, y eso es lo que tenemos que pedir, que se convierten, o que se arrepientan si son cristianos de todo corazón. Si no lo hacen, el Señor los va a tratar duramente. Pero no solo eso, no solamente eso. Cuando usted enfrente la crítica, reconozca el motivo de la crítica, repose en el hecho que Dios retribuirá la crítica, pero también recuerde el remedio para la crítica. Recuerde el remedio. Y lo encontramos en el versículo 6 de Nehemías 4. Nehemías 4:6. Aquí está el remedio. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ok, ¿alguien viene a criticarlo? Número 1, ore al Señor. Número 2, ignórelo. Y número 3, siga adelante. No pare, no se detenga. Porque al detenerse, usted le está dando lugar al diablo.
Dice la Biblia claramente en el Nuevo Testamento, no deis, no demos lugar al diablo. Cuando yo me quedo así como en el limbo, cuando yo me quedo ahí como que sí, como que no, el diablo se aprovecha. Y empieza a meternos todo tipo de ideas y de pensamientos. No, 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 no. Ore, ignore las críticas, ignore el asunto y siga adelante. En Don Quijote de la Mancha, ¿recuerdan? Sancho le pregunta, ¿por qué ladran los perros, Don Quijote? Y Don Quijote le dice, cuando los perros ladran, es señal que cabalgamos, Sancho amigo. ¿Por qué critica a la gente? Porque está usted haciendo una obra o la obra para el Señor. ¿Por qué la gente tiene que hablar porque usted está haciendo lo correcto? ¿Qué hacen los enemigos? ¿Se echan atrás? O sea, cuando usted hace lo correcto, cuando usted ora, los ignora y sigue adelante, porque ahí acabamos de leer, el pueblo, ok, los vamos a amenazar, los vamos a destruir, tenemos un ejército, Señor, ayúdanos. Ok, todo el mundo, agarre las palas, los picos y vámonos, sigamos. ¿Qué hace la gente? Ay, me ignoraron, qué bárbaros, qué bárbaro, Nehemías, qué feo, ¿verdad? Bueno, vámonos, todo el mundo. No, se reagrupa y dice, nos ignora. Ok, versículos 7 y 8. Nehemías 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué es lo que hacen? Se enojan, se llenan de cólera y piensan, ahora vamos a pasar de las palabras a los hechos. Ok, vamos a pasar de la crítica y de tratar de amedrentarlos. Vámonos a los puños, vámonos al pleito cuerpo a cuerpo. ¿Creen que estamos vacilando? Estamos vacilando. Un poco de geografía acá, un poco de geografía. Ahí ustedes ven un mapa de la ciudad de Jerusalén, para entender lo que está pasando. Ahí está Jerusalén en el centro. Al norte vivían los samaritanos. De ahí venía Sanbalat y todo este ejército. Pero luego, cuando es ignorado, entonces Sanbalat llama a los de Asdod, llama a los de Amón, a los amonitas, y llama a los árabes. Qué interesante, porque eso pasó hace muchos años. Pero si usted va a 1960 y pico, algo muy parecido sucedió. Estaba Israel rodeado de sus enemigos, de gente que lo invadió, de gente que no los quería ahí. La famosa guerra de los 6 días, donde ellos con más armamento, con más capacidad, digámoslo así, de gente, aviones, tanques, invaden Jerusalén, quieren invadir Israel y salen derrotados, porque Dios estaba con esta nación. Ahora, hermano, la aplicación para usted y para mí, lo mismo sucede. Nosotros estamos rodeados de enemigos, hermanos. A veces porque no recibimos o porque no somos muy apercibidos, no nos damos cuenta de la batalla espiritual hasta que de repente algo nos pasa. Pero todos los días, a cada instante, somos blancos del enemigo. Satanás y sus demonios nos tienen rodeados. Entienda algo, la mira telescópica está en la nuca suya. No está en el pie. No está en el brazo. Está en la nuca suya. Está en el corazón directo. Satanás no tiene piedad. Él no va a dar tregua. Él va a luchar y luchar y luchar contra usted. Va a pelear contra nosotros. Pero sabemos que si nosotros caminamos con Jesús, si nosotros nos guardamos en la palabra de Dios y la obedecemos, el Señor peleará por nosotros y tenemos la victoria. Pero necesitamos estar con el Señor cada instante, cada momento. Uno de los momentos más peligrosos para los cristianos es cuando todo hay paz, cuando todo está tranquilo. Porque empezamos a descuidar la oración y empezamos a descuidar la palabra.
Ellos razonaron, los enemigos, si la burla no fructifica, la intimidación dará resultado. Pero no fue así. Versículo 9. Nehemías 4:9. Entonces, oramos a nuestro Dios. Otra vez. Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es importante. Ojo, ojo. Oraron. Pero no dijeron, ignoremos a los enemigos. No, no, no. No, 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 no. Oremos. Sí, oremos, pero vamos a velar. Oremos, sí, pero vamos a poner manos a la obra, vamos a cuidar, ¿ok? El diablo utiliza la crítica. Sanbalat es ese problema, Gesem y Tobías son ese problema externo. Son esos que critican, que se burlan, que condenan, pero eso, generalmente eso externo apela para desarrollar o establecer en nosotros un enemigo interno. ¿Y cuál es ese enemigo interno? ¿Ok? Producto de la crítica. Versículo 10. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Paremos un momento. Ellos habían vivido ahí tamaño rato, ¿cierto? Entre escombros. ¿Estamos de acuerdo? Esa ciudad había sido destruida hace años y ellos vivían ahí entre escombros. No veían ellos los escombros todos los días. Pero ¿por qué ahora los escombros significan más? ¿Por qué? Ellos habían levantado el muro hasta la mitad. Ajá. Ahora, ¿cuál es el enemigo interno? La crítica, la burla, el desprecio llega a causar un problema interno. ¿Y cuál es el problema interno? El desánimo. El desánimo, el desaliento. Un cristiano desanimado es algo muy serio, es alguien que está con un problema serio, porque puede tomar malas decisiones para su vida, para su familia y para la obra de Dios. Un cristiano desanimado no puede ver las cosas con claridad, tira la toalla, cuelga los guantes para no seguir peleando la buena batalla, no sigue corriendo la carrera que tiene por delante. Entonces, cuando alguien lo critique, sí, dije, número 1, no se frustre, no se moleste, no se doblegue, clame a Dios. Pero número 2, cuando alguien lo critique, no se desanime, confíe en Dios. Cuando alguien lo critique, no se desanime, porque ese es el meollo. Quiere que usted se desanime, quiere que usted diga, no sigo adelante, yo me quedo aquí, no voy más. No se desanime, confíe en Dios. Lo opuesto al temor es la confianza. Lo opuesto al temor es la fe. Dios nos creó para vivir en esperanza. Lo último que una persona pierde al morir es la esperanza de vida. Ahí están los médicos y las enfermeras luchando con personas y los médicos diciendo, nuestra persona está desahuciada. Pero la persona dice, yo no me muero. No me muero. Y está, y no me muero. Y no me muero. Bueno, sabemos que la vida y la muerte están en las manos del Señor, pero la persona tiene esa esperanza, se aferra a esa esperanza de yo sigo viviendo, yo sigo viviendo. Hoy me levanté hoy. Uy, dijeron que me iba a morir, pero yo sigo. Pero una persona que pierde la esperanza, de repente dice, no vuelvo a comer. No, entonces tienen que darle la comida intravenosa, tienen que ver mil y una maneras, porque la persona ya se echó a morir. Perdió la esperanza. Todos los seres humanos buscamos la esperanza, queremos esperanza. ¿Qué mejor acto que poner nuestra esperanza en Dios? ¿En quién tenemos la esperanza? La esperanza tiene que estar puesta en Dios. Él nunca nos va a fallar. En la pantalla dice, la esperanza no es solo una emoción, sino es una herramienta esencial de la vida. Es una herramienta esencial. El desánimo, ¿sabe? El desánimo afecta a todo el ser. El desánimo afecta a la energía. Afecta primero la energía física. Vea, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Esa gente estaban pochotones, estaban con ganas, pero ya el desánimo
No es cierto que cuando usted va a trabajar con ganas, usted va con ganas y usted le pone su fuerza física, su fuerza mental está ahí. Ay, pero desanímese usted. No es lo mismo. Ya un bendito lapicero le pesa toneladas. Ya encender la computadora. Desánimo. Pierde energía física. ¿Sabe? Jesús era muy consciente de eso, porque por eso Jesús periódicamente se apartaba con los discípulos y les enseñaba, comían y les decía, descansen chicos, descansen. Ustedes necesitan recuperar las fuerzas, porque una persona cansada físicamente, tarde o temprano llega a ser afectada en la otra parte, donde pierden la energía emocional. Ya son dañados emocionalmente. Vea ahí en el versículo, ellos llegan a decir, el escombro es mucho. Sus ojos ya estaban en su alrededor. Los ojos ya no estaban en el Señor. Estaban en las circunstancias, en los problemas, en lo que faltaba. Vea, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado de rodearse de personas pesimistas. Tenga mucho cuidado. Dice la Biblia en Efesios, no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo estoy con una persona que es negativa, oh Señor, qué horror, qué horrible. Yo creo que este calor nos va a matar. No, de fijo, viene el sol, ya se acercó el sol y nos va. Mire, un asteroide, ya nos fuimos. Vea lo que hizo Bruce Willis en la película, ¿verdad? Todo se acabó. ¿Verdad? Ahí está, siempre negativo, siempre mal, todo es feo, todo es incorrecto, todo. Cuidado con los pesimistas, cuidado. Recuerde a Pedro. Pedro y los discípulos estaban en la barca. El Señor Jesús venía caminando en las aguas. Pedro le dice, ¿quién sos? ¿Sos un fantasma? Jesús le dice, no, yo soy Jesús, no teman. ¿Cómo sabemos que sos Jesús? Bueno, camina, bájate. Mientras Pedro veía a Jesús, no el viento huracanado, no el mar, no la barquilla que se hundía. Cuando él se baja, es como si estuviera en el piso. Y mientras veía a Jesús, pudo caminar hacia Jesús. Pero en el momento en que él quita la vista de Jesús y empieza a ver su alrededor, claro, primero dice, es que es imposible, yo soy pescador. Yo he vivido toda la vida. Yo nunca he podido caminar, nadie puede caminar, eso es científicamente imposible. Y luego dice, vea qué ventolero, y vuelve a ver la barquilla y ve a Juan agarrado de aquí, y Mateo decía, el hombre, ¿en qué momento me embarqué? Y de repente dice, no, aquí, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su vista del Señor. El pueblo, por un momento, quita su vista del Señor. Y ya pierden las fuerzas físicas, pierden las fuerzas emocionales. Cuidado con el cansancio, porque si no manejamos bien, va a afectar nuestros sentimientos, o sea, el alma, y nos va a llevar al desánimo. Cansancio físico y mental afectan el alma y tarde o temprano afectarán el espíritu. Tarde o temprano. Recuerden los 2 espías de Israel. Vieron la tierra, vieron lo bonito, pero 10 fueron pesimistas, 10 fueron negativos y dijeron, no podemos, hay gigantes, no podemos. 2 dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros, pero la gente oyó más el pesimismo que la realidad bíblica. Dios está con nosotros. Ahí en la pantalla les puse, en la historia de la iglesia, el pesimismo ha sido un problema más grande que el ateísmo. Más grande. Piensa. El problema es creyentes flacos que no creen que Dios es todopoderoso para levantar al caído y sostenerlo. Dios es todopoderoso. Pero no solamente el desánimo afecta la energía, sino también el desánimo afecta el enfoque. Versículos 11 y 12 de Nehemías 4. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra.
Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ellos tenían un enfoque equivocado. Su enfoque por el desánimo eran los escombros, era el enemigo, era el peligro y eso engendraba temor. Uy, ellos dijeron que si vamos para allá, nos brincan y nos salen. Si vamos allá, allá nos salen y nos matan. ¿Qué hacemos? Tenían temor porque se estaban enfocando en lo equivocado. Por su parte, Nehemías tiene una solución sencilla. ¿Qué líder es este? Él les dice, voy a cambiarle su enfoque. Voy a cambiarle su enfoque. Hermanos, cuando estén desanimados, cuando estemos desanimados, por la razón que sea, considere a Jesús. Considere a Jesús. Sea lo que usted esté pasando, ya Jesús lo pasó. Ya Jesús lo pasó. Sea lo que usted está pasando. No, es que usted no sabe, mi papá murió, mi mamá murió. Bueno, a Jesús se le murió José. Usted no lo vuelve a ver después de los 12 años. Algo pasó. En los 30 ya no tenía a su papá. Ay, es que, pero vea, un amigo, un compañero, un colega me traicionó. A Jesús lo traicionaron y lo vendieron para matarlo. Me dejaron solo, estoy solo. A Jesús lo dejaron completamente solo. Cualquier cosa que usted esté pasando, Jesús ya la vivió. Y dice el libro de Hebreos 12, versículo 3, la carta universal de los Hebreos, o a los Hebreos, capítulo 12, verso 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considere a Jesús, vuelva a ver, quite los ojos de esta tierra y póngalos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando esté desanimado, deprimido, cambie su enfoque de las situaciones de la tierra a Jesús, a Jesús. ¿Cómo animarse cuando está desanimado? Enfoque en Dios, enfóquese en Dios y enfóquese en su obra. Nehemías, eso fue exactamente lo que hizo. Nehemías cogió al pueblo y primero les dijo, enfóquese en la obra. Dejen de estar viendo los escombros, dejen de estar viendo los enemigos, dejen de oír las burlas, enfóquese en la obra. Nehemías capítulo 4, verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Él dice, hey, aquí es poniéndole. No se quede todo el mundo lamiendo las heridas, no se quede ahora qué vamos a hacer, qué triste, qué feo, qué lástima. No, la obra sigue, hay que seguir adelante, vamos todo el mundo. Y note que él dice, por las partes bajas del lugar, él sabía que había debilidades. Nehemías vio debilidades y dijo, hey, hay que cuidar esas partes débiles. Todos tenemos partes débiles, todos tenemos partes bajas. Y hay que cuidar esas partes bajas. ¿Cuál es su debilidad o cuáles son sus debilidades? Póngale atención ahí. La mentira, la crítica, el chisme. ¿Cuál es esa debilidad? Póngase las pilas en esa área. Y para ello usted necesita prudencia. Para eso necesita prudencia. Vaya a Proverbios capítulo 24, verso 3. Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Con prudencia usted edificará su vida. Con prudencia. Pero también Nehemías los guía hacia Dios. Les dice, la obra hay que seguir adelante, pero también hay que echar un ojo a Dios. Versículo 14, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos, ¿de quién? Del Señor. ¿Y cómo es el Señor? Grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Porque ellos terminaron el muro en 52 días, un muro de 8 kilómetros, de 3 metros de ancho, de alto. ¡Wow! 52 días. Ellos
Lo terminaron porque cambiaron su enfoque, porque no estaban viendo ahora los escombros, no hacían caso a las críticas ni a los enemigos, estaban enfocados en Dios. Hermanos, Dios puede, Dios puede. Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cómo es Él? Dios grande. ¿Cómo es Él? Poderoso. ¿Cómo es Él? Temible. Que no hace excepción de personas ni acepta cohecho, ni toma cohecho. Dios no solamente puede, sino también Dios quiere. Tómelo en cuenta. Y sí, el desánimo afecta la energía, afecta el enfoque, pero también, ¿sabe? El desánimo apela a nuestro egoísmo. El desánimo escarba para que salga a flor de piel nuestro egoísmo. Cuando estamos desanimados, la tendencia es volvernos hacia nosotros mismos. Lo que me hicieron. Empezamos a vernos a nosotros mismos. Ese fue el problema con ellos. Por eso es que el versículo 14 dice, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas. O sea, quiten los ojos de ustedes y pónganlos en otros. Quiten los ojos de ustedes, pónganlos en Dios y pónganlos en la obra y pónganlos en otros. Y tercer punto y final. Cuando alguien lo critique, no se frustre, no se moleste, no se doblegue, clame a Dios. No se desanime, confíe en Dios. Y número 3, cuando alguien lo critique, no se detenga. No se detenga, siga adelante y cumpla para Dios. Dios tiene una misión para usted. Dios tiene un propósito para usted aquí en la vida. Cuando lo critique y cuando las cosas fallen y cuando su mundo se le venga abajo, no entienda una cosa. Dios está ahí y Dios quiere que usted siga. El mundo no se detiene. Hay que seguir adelante. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nehemías capítulo 4, verso 15. Nehemías 4:15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, ahí está, Dios desbarató el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Si lo critican por hacer la obra, siga adelante. El burlador, el criticón, nunca va a estar satisfecho, siempre va a seguir haciéndolo. Pues ante eso, ante esa situación, siga usted adelante cumpliendo para Dios. No se detenga. Y no se detenga, ¿por qué? No se detenga porque Dios detendrá a sus enemigos. Dios detendrá a sus enemigos. Dice, Dios había desbaratado el consejo de ellos. Si de pronto estamos cansados y sin embargo debemos seguir adelante, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. No se detenga. También porque Dios logrará sus propósitos por medio de un equipo. Vea los versículos 16 al 20. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos a otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías, como un estratega, como un buen administrador, hace varias cosas. Número 1, el pueblo es dividido en grupos. Una mitad hacía guardia y la otra mitad estaba trabajando. 2, los jefes hacían guardia atrás de los trabajadores, donde podían protegerlos y avisarlos de un ataque inminente. Ahí está usted haciendo mezcla, usted no ve lo que hay, pero hay alguien atrás viendo, velando. Yo quiero que vayan pensando en la iglesia, porque esto es aplicable a nosotros. Todos portaban armas, todos, mientras trabajaban en el muro. Los que acarreaban llevaban sus armas con ellos. Y los que estaban edificando el muro, las tenían pegadas, ceñidas a sus lomos. Todos tenían su espada.
Número 4, la advertencia del ataque debía ser sonada por un trompetista que acompañaba a Nehemías. Habían otros trompetistas. Eran kilómetros de muro. Por más que pegue gritos yo, el otro no me oye allá, a kilómetros. Pero sí oye un sonido de trompeta y ahí hay otro sonido de trompeta y ahí van. Hay peligro, hay convocación. Número 5, la gente podía reposar en el hecho que Dios pelearía por ellos. Por eso, cuando oían el sonido de la trompeta, debían reunirse rápidamente. Vea, es como la iglesia. Cada miembro es un constructor, cada uno es diferente, cada uno tiene su rol. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo sé que hay gente que le cuesta trabajar en equipo, pero necesitamos trabajar en equipo. La obra se puede realizar cuando todos trabajan en equipo. Cada ministerio ocupa un equipo para trabajar juntos, para apoyarnos. Debemos servir a Dios con ganas, con emoción, pero velando y orando. Tenemos que velar unos por otros en oración. Clamar a Dios. Así como unos estaban dándole, otros estaban ahí velando. Estamos orando nosotros por los hermanos que están en ministerios, por las hermanas que están en ministerios. Necesitamos orar unos por otros y todos tenemos que tener la espada. Todos tenemos que estar listos con la espada. ¿Tiene su espada? ¿La tiene afiladita? ¿Sabe lo que dice la Biblia cuando viene el ataque del enemigo? Y número 3 y final. Sí, no se detenga, porque Dios detendrá a los enemigos. Dios logrará su propósito y Dios prosperará su esfuerzo sacrificial. Versículos 21 al 23, y vean el compromiso. Versículos 21 y 23. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, ellos eran guardas de la propia construcción. Ellos no iban a dormir a la casa. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ellos estaban total y enteramente comprometidos con la obra de Dios. Termino con Romanos 12:1. Romanos 12:1, Pablo hablando a la iglesia en Roma dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Usted y yo como cristianos somos sacrificios vivos, no sacrificios muertos. En el Antiguo Testamento todos los sacrificios eran animales que mataban, eran animales que morían, pero aquí dice que usted y yo tenemos que ser sacrificios vivos. Dice que ese es nuestro culto racional. Racional viene de la palabra griega lógicos. Lógicos. Hermanos, es lógico que si Él me salvó, que si Él me perdonó, que si Él me dio la vida y significado, es lógico que lo ame y es lógico que lo sirva. Es lógico. Entonces, hermanos, cuando alguien lo critique, no se frustre, no se moleste, ni se doblegue, clame a Dios. No se desanime, confíe en Dios. No se detenga, siga adelante y cumpla para Dios. ¿Es difícil? Sí, porque nada, la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Pero tenemos a alguien que nos dejó marcado el camino. Lo que tenemos que hacer es solamente seguirlo. Solamente. Sigamos sus pisadas. Lleguemos al final de la carrera. Hay mucho que hacer. Ellos era construir un muro. Nosotros son reconstruir vidas. Y hay muchas vidas destrozadas. Y Dios quiere usarnos para eso. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en este momento por tu amor y tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque nos ayudas, nos guías, porque en tu bondad, no por nuestra capacidad, no por nuestras habilidades, pero en tu bondad, Dios, por tu bondad, por tu gracia, nos permites el privilegio y el honor de servirte. Denos, Dios, de su gracia, denos de su ayuda.
Padre, que nos levantemos en serio y edifiquemos la obra. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Hay muchas almas que están perdidas. Hay ministerios, Señor, que necesitan gente que se involucre en ministerio de música, ministerio a las mujeres, el ministerio, Señor, de coinonía, el ministerio de evangelismo. Hay muchos ministerios que ocupan de gente que se meta, que se involucre. Te pido, Dios, tu ayuda. Te pido, Dios, que nos avives. Te pido, Dios, que nos capacites, que zarandees nuestra comodidad para, Dios, servirte. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Quiero pedir a los hermanos asignados para recoger